Hemos hablado de la identidad y cómo la identidad es algo que está en formación hasta el último día de nuestra vida. La identidad personal. Pero también hay identidad colectiva, lo que nos identifica con grupos, con familia, con nación, con otras personas. Bueno, algo está sucediendo en la identidad colectiva. Por ejemplo, las personas... Anterior, es la anterior, por favor. Ahí está. Ahora hay una tendencia de identificarse con causas de, ya sean de preferencias o de orientación sexual, causas ecológicas, causas de los derechos de grupos vulnerables, hasta por los derechos de los animales, y podríamos seguir buscando causas. Y es muy fácil, de alguna manera, identificarse con una causa. El punto con las causas es que difícilmente la gente se involucra. Solo pone un like, solo comparte el video de la agresión, solo comparte o hace un meme de la causa. Y pueden estar abogando por el bien del planeta y por otro lado estar tirando la basura los días que no debes sacar la basura fuera de su casa. Puede estar abogando por el derecho de las mujeres y ser respetuoso con las mujeres que están en su casa, o no respetarse a sí misma. Pero es una tendencia ahora a identificarse con causas. Y otra vez, un asunto de las causas es que difícilmente te vas a involucrar, o la gente se involucra, solo lo comunica, lo difunde y piensa que ya hizo su trabajo. Ahora, otro asunto de las causas globales es que muchas generaciones ahora se identifican más con las causas que con su propio país. Y casi todas las causas tienen algunos colores, algunas banderas. Y en algún sentido, pareciera que se identifican más con esa causa global que con el país en donde nacieron. Defienden más las costumbres, las preferencias, las decisiones de esos grupos, y a veces van viendo con desdén sus propias costumbres, sus propias creencias. Ahora, otro elemento de las causas globales es que tienen una tendencia muy individualista. ¿Qué significa eso? Que aunque parece que son colectivas, en realidad tiene que ver con mi preferencia, mi derecho, mi gusto, mis animales, mi entorno. Bueno, la iglesia no está exento de eso. En la historia tenemos distintas corrientes que representan el cristianismo. Y dentro del cristianismo evangélico también hay algunas tendencias. Y muchas de esas tendencias son basadas en distintivos, escuchen esto, preferenciales. Es que yo prefiero este tipo de alabanza. Es que a mí me gusta más que consideremos que todos vamos camino hacia Dios y considerarnos hermanos de todos y que Dios ama a todos, y con ese amor tan subjetivo se aceptan hasta las conductas más deshonestas, más antibíblicas. Esta tendencia, escuchen, también está pasando en el cristianismo. La gente se está identificando con grupos por sus distintivos no bíblicos, sino preferenciales. La alabanza que prefieren, el estilo de vestimenta que prefieren, el estilo de comunión o de relación que hay.
no distintivos bíblicos, sino distintivos preferenciales. Y entonces esto está llevando a vivir un cristianismo a mi manera. Abundan cristianos que se declaran creyentes en Cristo, pero que van a algún grupo y dicen, pero yo no creo todo lo que dicen aquí. Yo vengo aquí porque me gusta la alabanza. Yo voy allá porque cuando tengo necesidad de que me escuchen, es una iglesia muy pastoral. Si necesito que me visiten, me gusta estar en este grupo. Aquí la enseñanza no es tan radical, no confronta sobre las conductas, cree y deja creer. Y entonces las personas, digamos que es una congregación flotante, temporal, según sus preferencias, y aún así no se identifican con la causa, pero no se involucran con el crecimiento de esa congregación. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Empiezan a vivir un cristianismo personalizado. Yo lo vivo a mi manera. En la iglesia dicen esto, mi pastor dice esto, la enseñanza en la congregación, pero yo creo esto, pero yo hago así. No estoy totalmente de acuerdo con esto. Por supuesto que cada quien tiene su opinión, tiene la unción del Espíritu y tiene la palabra para discernir. Sin embargo, cuando hablamos de preferencias, ya no hay una ley que diga qué preferencia es la correcta o la incorrecta, cuál es la adecuada. Y entonces confundimos doctrina con posturas preferenciales. Y este es peligroso, muy peligroso, porque cada quien comienza a vivir la palabra de Dios a su conveniencia. Y empieza a perderse la unidad del cristianismo. Bueno, por los últimos meses hemos estado estudiando la carta a los Filipenses. La carta a los Filipenses nos muestra este tema principal: Cristo en mí es la fuente de gozo y plenitud. Yo voy a estar completo en Cristo, y si estoy completo en Cristo, va a haber un gozo en mi vida. La mayoría de expertos dicen que la carta a los Filipenses se dedica a mostrar cómo se vive la vida cristiana. ¿Qué es la vida cristiana? Y en la vida cristiana hay gozo. Y en los últimos meses vimos los 4 temas que respaldan el tema principal. Gozarnos en el sufrimiento cuando las circunstancias no son como nosotros esperamos, y darle un nuevo significado al padecimiento. Gozarnos en el servir y darle un nuevo significado a mi relación con Cristo, porque Cristo, siendo Dios, se hizo hombre para servir y encontrar gozo y mi vocación personal en el servicio. Y hablamos la diferencia entre vocación profesional y vocación de vida, que no es lo mismo. Vocación de vida es cumplir la misión por la cual llegaste aquí. Tu vocación profesional es cumplir para lo que estudiaste, para lo que te preparaste. Y esa es tu vocación profesional, tecnológica, comercial. Pero tu vocación profesional le darás cuenta a Dios sobre la misión de tu vida. Y entonces, con el ejemplo de Cristo, entendimos que servir a Dios es cumplir la misión de mi vida. También entendimos en la carta a los Filipenses que el futuro, por más incierto que parezca para aquel que cree en Cristo, es un futuro que tiene un significado diferente. Y entonces podemos tener gozo en el creer.
Y finalmente en el capítulo 4 hablamos de la generosidad, del contentamiento. Sin importar las circunstancias, dice Pablo, en pobreza o en abundancia, en hambre o en la saciedad. Entonces, la carta a los Filipenses nos ha estado mostrando que el propósito de la vida tiene que ver con que se cumplan los planes de Dios en nuestra vida. Y no hay mayor gozo que experimentar hábitos en estos 4 aspectos de la vida. Cuando empezamos a estudiar esta carta, nos pusimos un reto: leer Filipenses 20 veces cada semana. 20 veces. Y si pasamos, ahora perdí la cuenta, 12 semanas estudiando Filipenses, ya pueden hacer la cuenta cuántas veces pudiste leer esa carta. Y al empezar el estudio de la carta a los Filipenses, también pedíamos que Dios nos mostrara y nos llevara a una relación más íntima con Dios, conocerlo al punto de que ese gozo fuera una realidad en nuestra vida, de que el gozo de Dios, el gozo que viene del cielo, fuera una realidad en nuestra vida. Y esto es clave, porque todos vamos a enfrentar sufrimiento, todos vamos a enfrentar a veces necesidades, todos vamos a enfrentar o estar ante ocasiones, oportunidades de servicio. El gozo es aquello que nos va a permitir seguir cuando las cosas no van como nos gusta. El gozo nos va a permitir seguir adelante cuando las cosas no nos salen como esperábamos, como planeamos. Ahora bien, todas estas recomendaciones que están en la carta a los Filipenses, que en realidad tiene que ver cómo se vive en lo que regresa a Cristo o en lo que la muerte nos alcanza. Y básicamente tiene que ver con el contraste de vivir de acuerdo a mis intereses o a los intereses de Cristo. En la carta Pablo hizo ese contraste de personas que se glorían a sí mismos, que incluso dicen que su Dios es su propio vientre, sus propias pasiones, obedecen sus emociones, y gloriarse en Cristo. Esto tiene que ver entonces, en realidad, con vivir para satisfacer mis anhelos humanos o vivir para ser apartado. Santidad tiene que ver con ser apartado para los anhelos eternos, los deseos de Dios. Vean por favor este contraste. Y todos nos podemos medir cómo estamos utilizando nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros talentos, los planes que pensamos ejecutar. ¿Con qué tiene que ver? ¿Con cumplir este lado de la vida o este lado? Aquí requiere una introspección no personal, escuchen, se requiere una introspección espiritual. Examíname, Dios. Examíname y ve si hay en mí caminos de carnalidad, de egoísmo. Examíname. Hoy queremos terminar este estudio a los Filipenses pidiendo al Señor que haga esa introspección espiritual. Porque escucha, si hacemos un análisis personal, nuestros intereses, nuestros pensamientos, nuestras preferencias van a estar confundiéndonos. Por un lado nos defendemos, por otro lado nos acusamos, y va a ser un giro y giro y giro y llegar al mismo lugar.
Pero si dejamos que sea el Espíritu Santo el que haga esta introspección, Señor, ¿en realidad estoy viviendo para los anhelos tuyos o los míos? Y también la carta a los Filipenses nos demuestra, escuchen, porque es muy difícil, esta es una batalla. La única manera en la que nosotros podemos vivir gloriándonos en Cristo es que Cristo viva en nosotros. Esa es la única manera. Cristo en nosotros. Hemos dicho una y otra vez que el cristianismo es sobrenatural. El cristianismo no es un asunto de afiliación solamente. Ay, comulgo con estas convicciones. Me gusta cómo cree esta gente. No. Si es así, entonces escucha, solo estás adoptando una religión de esfuerzo humano. El verdadero cristianismo es sobrenatural. Es Cristo mismo viviendo en nosotros. Es la única manera. Porque Adrián, su historia, sus talentos, su carne, empujan para este lado. El hambre, a veces el antojo te hace irte de este lado. La comodidad, las necesidades me empujan a ir de este lado. Por eso, si no tengo al Cristo gozoso en mí, es muy difícil que yo me enfoque en vivir así. Pablo nos enseñó también que cuando Cristo está en nosotros, aun cuando las cosas que le dan estabilidad a nuestra vida, que le dan contentamiento, no están, son trastornadas, son oportunidad para reenfocarnos en lo eterno. Es decir, cuando yo me enfoco a la satisfacción de mis necesidades y esto se trastorna, mi salud es tocada, mis finanzas son afectadas, mis relaciones están siendo dirigidas por la tensión, y Cristo está en mí, como Pablo en la cárcel, estas circunstancias son oportunidad para reenfocarme en lo eterno. También en la carta Pablo nos enseñó que morir es ganancia solamente si vivir es Cristo. Explicamos que para el cristianismo morir no siempre es ganancia. Para aquel que ha vivido en la carne, morir es pérdida. Lo dice la carta a los Corintios. Aquel que se dedicó para satisfacer sus anhelos y muere en este estilo de vida, morir es pérdida. Morir solo es ganancia, nos explicó Pablo, si el vivir es Cristo. O sea, si yo me estoy enfocando aquí y la muerte me encuentra haciendo esto, entonces es ganancia. Es lo que nos explicó Pablo. Entonces, cuando dice menospreciar la vida hasta la muerte, no es que vivimos nosotros con un menoscabo, con un no valor de nuestra vida. No, al contrario. Nuestra vida es tan valiosa para malgastarla solo aquí. Dedicar mi vida a este lado, entonces sí es menospreciar mi vida, porque entonces es enfocarla en algo que se va a acabar y pronto. Pero valorar mi vida, entonces es dejar esto a un lado y concentrarme en ello. Decía Pablo, aunque estos 30 años, porque habían pasado quizá 30 años de cuando Pablo se encontró con Cristo a cuando escribió la carta a los Filipenses, en esos 30 años Pablo había cumplido muchos de los propósitos para los cuales Dios lo había escogido, y aún así Pablo dice, aún no lo he alcanzado, aún no he llegado, sigo adelante buscando anhelos eternos. Mi vida, entonces, todo lo demás que me daba satisfacción ahora es basura comparado a alcanzar a Cristo. Entonces escuchen, la carta a los Filipenses
en realidad nos está poniendo de frente a qué estilo de vida estamos llevando. Porque escuchen, de acuerdo a la introducción que mencionamos, que escogemos un cristianismo no doctrinal sino preferencial, es muy posible vivir un cristianismo cómodo de este lado. Buscamos un cristianismo que se adapte a mis anhelos, a lo que me gusta, a lo que me hace sentir bien. Y entonces es posible estar aquí y ser ajenos a esto. Por eso el Señor Jesús dice, en aquel tiempo algunos dirán, Señor, nosotros hicimos milagros en tu nombre, orábamos en tu nombre. Y el Señor les va a decir, apartaos porque no os conozco. Lo que tú orabas, lo que tú hacías, eran milagros que tenían que ver con ¿qué? Querías sanidad de tu cuerpo para seguir haciendo lo que a ti te gusta. Querías que Dios mejorara tus finanzas para invertir en lo que a ti te gusta. Querías que tu familia fuera unida para que hicieran lo que a ti te gusta. Que usaras mi nombre para eso no te convierte en un discípulo mío. Entonces la carta a los Filipenses es una carta de mucho amor, pero si se dan cuenta, de mucha confrontación. ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? Ahora bien, en esto, escuchen, cuando entendemos que Cristo en nosotros nos apartó para cosas eternas, podemos proyectar mejor nuestra vida. Esta semana que estaba en la reunión de varones que tengo los lunes, decía un varón cuando hablábamos de mejorar carácter, dicen, eso es muy difícil, así que, y ya con mi edad será mejor pues terminar lo menos peor que se pueda. Y yo le decía, suena entendible lo que dices, pero es muy pesimista. Te voy a poner un ejemplo. Hubo un hombre que había desperdiciado su vida en términos de carácter. Con su vida había hecho lo peor. Y él lo sabía. Así que en el último momento de su vida decía, yo estoy aquí porque es lo que merezco, y merezco peores cosas porque he hecho cosas feas. Pero le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El último día de su vida tomó la decisión de cambiar de este estilo de vida inútil a este estilo. Pero como no está en nuestras manos nuestra vida, hoy es el momento para ti y para mí de decidir, Señor, he seguido esta ilusión y la he matizado de terminología bíblica. Y digo cosas como primero Dios, si Dios quiere, Dios ayúdame. Pero la pregunta entonces es, entonces hoy morir para ti sería ganancia. Hoy tienes proyectos de un futuro mejor en eso. Ahora escuchen esto. Por más que ahora estoy hablando en términos personales, íntimos, nada de esto es individualista, porque todo lo que está diciendo Pablo a los Filipenses es colectivo. Escuchen esto. Y aquí viene algo muy poderoso. Cuando Pablo estaba escribiendo a los Filipenses, no le hablaba en particular, hablaba en colectividad. Si no, véanlo por favor, los primeros versículos del capítulo 1.
Verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Me es justo sentir esto de todos vosotros. Al final del versículo, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Versículo 8, Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros. Es decir, el lenguaje es incluyente. Todo el tiempo está hablando de todos vosotros. Es decir, este cristianismo que se alegra en los planes de Dios para mi vida no es individualista. Estar en Cristo, escúchame, es alegrarse de los planes de Dios en la vida de los demás también. Y dice Pablo en el versículo 6, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La perfeccionará, la concluirá hasta el día de Cristo. Así que aquí estamos, este domingo 2024. Si tú has dicho creer en Jesucristo, entonces la buena obra ya es notorio para ti que ha comenzado, se va a concluir. Mientras tanto, Dios la está perfeccionando este día. ¿Y cómo nos damos cuenta que está perfeccionando esta obra? Este es un repaso para los que no vieron las primeras sesiones de la carta a los Filipenses. Esta obra invisible en muchos sentidos. ¿Por qué es invisible? Porque está en nuestros corazones. Pero también se manifiesta como que estás en comunión en el Evangelio. Y observen por favor la palabra que utiliza: comunión. Comunión, en unión con otros. Coinonía, estás en coinonía en el Evangelio. ¿De qué más se muestra que los planes de Dios se están cumpliendo en tu vida? Que estás participando de la gracia. ¿Y qué es la gracia? Toda la plenitud de Dios. Estás participando de su perdón, de la oportunidad de corregir, confesar y ser limpiado. Estás participando de la gracia de llevarte a una plenitud mejor. Estás participando de la gracia de congregarte en la iglesia. Estás participando de la gracia de ver sus misericordias día tras día. Estás participando de la gracia. Estás creciendo tu amor en dos cosas. En ciencia. ¿Qué significa eso? Que tus preferencias están subordinadas a las verdades de Dios. Tu amor está creciendo en ciencia. Conoces los misterios de Dios, sus secretos. Y espero que después de haber leído más de 100 veces la carta a los Filipenses, conociste algunos secretos del gozo. Estás creciendo en sus secretos, pero también tu amor está creciendo en discernimiento, es decir, cómo vas a usar ese conocimiento. ¿Se acuerdan? ¿Qué quiere Dios? ¿Cómo lo uso? Tu amor se ha perfeccionado. ¿Cómo te das cuenta que el plan de Dios en tu vida está perfeccionándose? Que ahora estás escogiendo cada vez mejor. Tomas mejores decisiones. Ya no solamente haces diferencia entre lo bueno de lo malo, sino lo mejor de lo bueno. Eres más sabio para la vida. ¿De qué manera te das cuenta que los planes de Dios se están cumpliendo? Que estás teniendo unidad, interés en otros, en la vida de otros. Y se acuerdan, en el capítulo 2 decíamos que así como una planta que ya le queda chica la maceta, había que agrandar la maceta. Es decir, si ya sirves a los demás, dice Pablo, ahora lleva este servicio a otro nivel, al nivel de Jesucristo, el nivel de la humildad. ¿Y cuál es el nivel de la humildad? El reconocer quién soy y en entregarme a los demás y entender esto. Escuchen, miren qué misterio. Servir a los demás en el nivel de la humildad significa que mi vida tiene sentido si soy un instrumento de Dios para que sus planes se cumplan en tu vida. Miren nada más eso.
Por eso nos damos cuenta cuando alguien está viviendo en los planes de Dios, si su vida se está invirtiendo en que se cumplan los planes de Dios en la vida de otros. Todas las cosas importantes en la vida que son puestas a prueba, en el crisol de las pruebas, van a salir purificadas. Todas las cosas importantes en la vida tienen que pasar por pruebas reales. Los economistas hablan de pruebas ácidas, que es lo mismo que cuando alguien va a empeñar o a vender oro, tienen que raspar el oro y ponerle ácido para ver que pase la prueba de la calidad. Todas nuestras obras, escuchen, nuestra vida va a pasar por fuego. Nuestras obras van a pasar por fuego. Y si fueron obras hechas de nuestra pasión, nuestros anhelos van a ser paja. Se va a quemar. Pero aquellos que pasen la prueba de fuego se va a perfeccionar. Eso va a suceder en el día de Cristo. Pero escuchen esto. Ahora podemos sin esperar que llegue el fuego a nuestra vida, pon a prueba. Pongamos a prueba nuestras obras. ¿En qué inviertes tu tiempo y tu dinero? Y tus intereses. ¿Estás invirtiendo tu dinero en el Evangelio? ¿Estás invirtiendo tu tiempo en el Evangelio? ¿En la gracia? ¿En crecer en ciencia espiritual y conocimiento espiritual? ¿En servir a otros? Entonces, si la respuesta es dubitativa, si la respuesta está con incertidumbre, no nos equivoquemos o no nos engañemos. Nos está mostrando Dios en su gracia que tenemos que hacer corrección. Ahora, para hacer todo esto, entonces, por favor, cuando nos dejamos que los planes de Dios y nosotros estamos aquí, nuestra vida en el día de Cristo va a ser hallada fructífera y nosotros vamos a ser hallados sinceros e irreprensibles. Por tanto, ahora somos agradecidos, oramos fervientemente y amamos entrañablemente. Pero todo esto se hace en conjunto. Escuchen esto. Es colectivo. El gozo por estas cosas. Esto es nuestra alegría. ¿Se acuerdan al principio cuando empezamos la carta a los Filipenses? Una pregunta clave fue: ¿qué te alegra? Y hablábamos la diferencia entre el gozo y la diversión, entre el gozo y la felicidad. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te hace alegre? Porque lo que te hace alegre refleja los intereses de tu vida. ¿Es tu gozo, es nuestro gozo por estas cosas? Y entonces, por favor, vamos a saltar esta presentación. Dale. Adelante, adelante. Aquí, llegamos aquí, por favor. Pablo nos ha mostrado que la clave de la vida es este milagro, que Cristo esté en mí. Pero la otra parte del milagro es que yo estoy en Cristo. Y estar en Cristo es estar en su cuerpo. Así como como Jesús en la oración sacerdotal en el aposento alto, unos minutos antes de ser aprehendido, ese jueves, decía: Señor, te ruego que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Tú en mí y yo en ti. Que ellos sean uno
en mí y yo en ellos. Entonces escuchen, por favor, la carta a los Filipenses nos ha estado diciendo que los planes de Dios no son preferenciales, es decir, no es un cristianismo, por favor, a mi medida. Escuchen, el cristianismo no es un traje a la medida, no es un traje a tu preferencia. Dice Pablo en sus cartas que el Espíritu Santo nos fue dado para que todos lleguemos a la medida de la estatura de Cristo. El cristianismo está diseñado para ser un traje a la medida de Cristo, no a la medida de las necesidades particulares. Por eso nos vamos a liberar de un cristianismo superficial, de escoger por nuestras preferencias, vivir el cristianismo a mi manera. No nos engañemos. El cristianismo se vive a la manera de Cristo, y la única manera es dejar que Cristo esté en mí, pero que yo esté en Él también. Y estar en Él significa estar en su cuerpo. Dicho de otra forma, la persona que vive el cristianismo a su preferencia, buscando un traje a su medida, y que no se congrega con otro grupo de creyentes, sirviéndoles, cumpliendo, por favor, dice Pablo, que os comportéis como es digno del Evangelio. ¿Y cómo nos dice que nos comportemos como es digno de este Evangelio? Firmes en un mismo espíritu. O sea, el cristianismo no es individualista, como las causas globales del mundo, donde nada más un like, nada más un compartir, un meme, ya es suficiente, ya hice mi labor. No, el cristianismo no es así. El cristianismo es comprometido en espíritu y combatir unánime con los demás. El cristianismo sí es muy personal. Cristo en mí, yo tomo una decisión, pero el cristianismo también es muy colectivo. Yo en los que están en Cristo. Y todo lo que Pablo lo ha estado diciendo a los filipenses lo ha dicho de manera plural. Entonces no te engañes pensando que honras a Cristo y no honras a los demás, que sirves a Cristo y no sirves a los demás, que amas a Cristo y no amas a los demás. El cristianismo es compartido, es un milagro doble. Y cuando yo estoy en comunión con los demás, escuche, se activa el poder de Dios en mí. El cristianismo que no está en comunión con otros, en un mismo espíritu con una comunidad de creyentes, y el cristianismo que no está combatiendo en unidad con otros, lo voy a decir, es muy fuerte, no ha entendido el Evangelio. Aquel que vive el cristianismo a su manera, como puede y cuando puede, y a solas, no ha entendido el Evangelio. Aquel que cree que se puede quedar en su casa y poner un video en su casa y cantar por video con otros, cosas que ya están hechas, sin estar en un mismo espíritu con una comunidad y combatir unánime por el Evangelio, no ha entendido el Evangelio. Porque el Evangelio, la fe del Evangelio, por favor, incluye que los planes de Dios se cumplen en mi vida y en la de los demás. Y esto tiene que ver de manera colectiva. Ser agradecido, orar, amar es colectivo. Estar en comunión, participar de la gracia, esto es en comunión con otros. Escuchen, ya hemos entendido que el alma, el nefesh, es todo nuestro ser. No es una parte inmaterial viviendo en este cuerpo material. Esa mentalidad griega, pagana, no es la mentalidad bíblica. El alma es todo lo que somos. Este ser viviente que soy, cada una de mis células
es mi alma. Ahora entonces escuchen, ¿cuál es el cuerpo de Cristo? Cada creyente, como si fuera una célula del cuerpo de Cristo. ¿Me explico la analogía? Mi alma es cada una de mis células. La palabra de Dios tiene que estar en cada una de mis células. Por tanto, el cuerpo de Cristo es todas y cada una de sus células. ¿Cuáles son sus células? Cada creyente. El cristianismo no es una causa, es una realidad eterna. El cristianismo no es a la medida de las personas, es a la medida de Cristo. El cristianismo no es individualista, el cristianismo es colectivo. En el nombre de Jesús, al ver estas cosas, que el Espíritu Santo nos lleve a esa realidad de que Dios escriba en nuestro corazón sus secretos. Porque recuerden que el corazón Dios lo diseñó para ser un lugar donde escribe su palabra. Que escriba estos secretos en nuestra vida. Y entonces vamos a comprobar que el cristianismo es sobrenatural. Y ese gozo será un poder en nosotros que nos permitirá seguir adelante aún cuando la vida está en riesgo. El Señor nos llene de ese gozo.